porque creo que es muy paradójica, ¿no?, la situación en la que estamos. Cuando nosotros hablamos con menores, ¿no?, sobre todo ya en torno a partir de los 10 años, ¿no?, ya tienen un vocabulario emocional, yo te diría que mucho más rico de las generaciones anteriores, ¿no? Estamos sacando, ¿no?, el lenguaje clínico a la calle, que esto podría tener, ¿no?, ventajas en cuanto a la estigmatización de lo que veíamos en generaciones anteriores, pero de alguna manera ese lenguaje clínico también está patologizando malestares que son cotidianos, ¿no?, y que representan simplemente dificultades de la vida. Bienvenidas y bienvenidos a Humanizamos el Fútbol, el podcast de la Fundación Nantia en colaboración con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras. Es un espacio donde miramos el fútbol desde otro lugar como una herramienta para educar, acompañar y crecer. Hoy nos acompaña Marta Santarén, psicóloga, doctora en neurociencias y especializada en infancia y juventud. Esta va a ser una conversación pues, para entender mejor cómo se relacionan el deporte, la infancia, la salud mental y qué papel tenemos las personas adultas en todo esto. Empezamos. Bueno, Marta, bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana. Un placer. Bueno, para empezar, cada vez se habla más de salud mental en los medios de comunicación, en los centros escolares, ¿no?, en todo, ¿no? ¿Cómo ves tú esta situación actual en la infancia y en la adolescencia específicamente? Bueno, Ana, pues a mí, para poner un poco de contexto, se me ocurre empezar dando algunas cifras, ¿no?, oficiales que bueno, pues organismos como la OMS, ¿no?, destacan en cuanto a la evidente preocupación que existe en torno a la salud mental infanto-juvenil. Este tipo de organizaciones, bueno, pues lanzan, bueno, pues datos epidemiológicos que hablan de entre el 10 y el 20% de presencia de problemas en salud mental en infancia y en adolescencia, correspondiendo en la adolescencia, bueno, pues ese 20% de adolescentes que podríamos, ¿no?, considerar que están en un riesgo, en una transición hacia problemas de salud de mayor o de menor relevancia. Por otro lado, si me preguntas por mi posición, ¿no?, yo comparto la de algunos autores y especialistas que hablan, ¿no?, o que le ponen el prefijo a estos niños, niñas y adolescentes de hiper, ¿no?, la hiperconectividad, la hiperactividad, una exposición, ¿no?, muy temprana a escaparates sociales, por una parte, lo que es la hiperprotección, pero también esa exposición, ¿no?, que lo que nos coloca es en unos menores que quizás pues, se enfrenten, ¿no?, a contextos sociales y culturales de mucha complejidad. Y precisamente en esto, y por terminar con un mensaje positivo, y yo creo que muy relacionado, ¿no?, con todo lo que es el proyecto Nantia, pues yo creo que el reto está en promover, ¿no?, espacios de desarrollo socioemocional protectores, ¿no?, dejando de obsesionarnos tanto con lo que son los factores de riesgo para promover, ¿no?, espacios de desarrollo social, comunitario, familiar, ¿no?, que de alguna manera salvaguarden el bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes. Uh-huh. Ya nos has adelantado algunos puntos clave, ¿no?, pero en estos últimos años, ¿qué cambios vienes observando en cómo viven niños, niñas, adolescentes ese bienestar emocional? Pues mira, Ana, para mí estamos en un punto, a mí me despierta muchísima atención, porque creo que es muy paradójica, ¿no?, la situación en la que estamos. Cuando nosotros hablamos con menores, ¿no?, sobre todo ya en torno a partir de los 10 años, ¿no?, ya tienen un vocabulario emocional, yo te diría que mucho más rico de las generaciones anteriores, ¿no? Los preadolescentes, los adolescentes comienzan a hablar con cierta naturalidad, ¿no?, de que no se encuentran bien, ¿no?, de un malestar psicológico, de ansiedad, de estrés, de sobreexigencia, ¿no?, que comentábamos hace tan solo unos instantes. Pero, sin embargo, ese manejo emocional, ¿no?, de ese vocabulario emocional no viene parejo a un mejor manejo de esas emociones, ¿no?, o esas dificultades de carácter emocional. Por otro lado, yo me pregunto también, ¿no?, si desde el lenguaje natural, ¿no?, que estamos utilizando, y esto es una crítica que estamos recibiendo también de las redes sociales, estamos sacando, ¿no?, el lenguaje clínico a la calle, que esto
podría tener, ¿no? Ventajas en cuanto a la estigmatización de lo que veíamos en generaciones anteriores, pero de alguna manera ese lenguaje clínico también está patologizando malestares que son cotidianos, ¿no? y que representan simplemente dificultades de la vida, ¿no? Entonces, yo abogo por no educar en la vulnerabilidad, sino que el lenguaje, bueno, pues tenga mucho que ver con el contenido social, con el contenido moral, con el contenido humano, ¿no? y de las relaciones de proximidad, atendiendo a lo que realmente es clínico de lo que no es, que supongo que es el reto, ¿no? que nos enfrentamos actualmente, ¿no? en la diferenciación de lo que es un comportamiento normal, de lo que es un comportamiento desviado de la norma en este colectivo, ¿no? Uh-huh. Muy interesante esa visión, ¿no? Porque hemos dicho, ¿no?, que cada vez hablamos más de salud mental, pero hay que ver cómo se habla, qué se traslada también a nivel sociedad, ¿no?, y a los medios de comunicación. Y tirando un poco por ahí, si tú ahora mismo tuvieras que desmontar una idea muy extendida, un mito quizá, ¿cuál crees que es el más extendido dentro de la infancia y la adolescencia y que todavía seguimos arrastrando? Pues mira, yo si tuviera que hablar del mito conjunto que tienen niños, niñas y adolescentes, entendiendo que son personas en distintas fases de desarrollo con sus características y sus retos y dificultades, lo que a mí más me ha costado en mi experiencia clínica o formativa es desmontar el mito de que la infancia, más extendido en la infancia y un poco menos en la adolescencia, es una época del desarrollo exenta de dificultades y de problemas, ¿no? En muchas ocasiones tenemos que hablar con las familias, ¿no?, de que o luchar contra ese chaleco protector que nos ponemos los adultos, ¿no?, de esperar que casi por arte de magia, ¿no?, estas dificultades que experimentan nuestros menores que tenemos a cargo además pasen, ¿no? Vamos a dejar pasar el tiempo a ver si esto se normaliza, ¿no? Y cuando esto no sucede, porque además el paso del tiempo a veces es tozudo, ¿no?, en ese sentido, y esas dificultades transitan hacia entidades más complejas, nos encontramos en un paradigma que yo creo que todavía está muy plagado de una percepción médica, donde el problema reside dentro del menor, ¿vale? Y entonces las familias pues vienen a consulta a que arreglemos, ¿no?, a ese niño, a esa niña o ese adolescente cuya patología vive en su interior, ¿no? Y yo creo que aquí lo más interesante es trabajar desde el marco relacional, desde una perspectiva contextual y desde luego menos medicalizada de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Y de nuevo pues poniendo el foco, ¿no?, en proyectos, en intervenciones y en una sociedad que esté bien informada, ¿no? Yo soy muy defensora de que una parentalidad informada pues va a tener menos miedo a un adolescente y va a saber diferenciar, ¿no?, en lo que son las señales de alerta de lo que son los procesos naturales, ¿no?, de ir pasando por las distintas etapas evolutivas. Uh-huh. Y algo que tiene que ver, y cada vez lo vemos más con salud mental y que también es otro ámbito, ¿no?, de la vida de estas niñas, niños y adolescentes, es la parte más ocio, más deporte. Uh-huh. Y precisamente el deporte puede ser un espacio, ¿no?, muy potente donde crecer, donde aprender. Tú, desde tu perspectiva, ¿no?, profesional, ¿qué crees que puede aportar el deporte en el desarrollo de niñas y adolescentes? Bueno, el deporte tiene evidencias, además muy contrastadas, de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias socioemocionales. Especialmente interesante en el desarrollo de estas competencias socioemocionales son los deportes en equipo, ¿no? Porque implican no solamente un ejercicio de atención a los propios retos, ¿no?, y a la superación, sino poner eso en un contexto relacional, ¿no?, que yo creo que en estas edades además pues es fundamental por los fenómenos de comparación social, la resolución de conflictos, ¿no?, y además la diferenciación o la separación del conflicto que se puede generar en el campo, que nada tiene que ver, ¿no?, con el resto de la relación en un momento determinado, ¿no? Por lo tanto, para mí el deporte y el deporte en equipo es un factor protector de los más que acumulan una evidencia, yo creo que indiscutible, ¿no?, al servicio del bienestar y de la promoción de hábitos saludables, de esas rutinas que sabemos que nuestros menores, ¿no?, se sienten tan beneficiadas,
de alimentación, de incluso pues, cuando ya nos asomamos a problemáticas que están relacionadas con la imagen corporal, el deporte, ¿no? Pues en sí mismo pues es un factor protector de estas cuestiones, del aislamiento social que pueden estar atravesando también pues, nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por lo tanto, los beneficios, el enfrentarse a un fracaso, entendiéndose por un resultado deportivo no deseable, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un campo de experimentación, de emociones y de dificultades y de retos relacionales que son, sin lugar a dudas, bueno, pues transferibles, ¿no? a la vida, ¿no? A la vida, por supuesto, en los adultos, ¿no? Y a los conflictos que van a enfrentar los adolescentes en situaciones, como decíamos, ¿no? sociales cada vez más complejas. Uh-huh. Y nos lo vamos llevando un poco cada vez más a terreno Nantia. La parte del fútbol, el fútbol al final es un mundo, bueno, es el deporte rey, ¿no? Uh-huh. A nivel mundial. ¿Tú cómo crees que puede ser una herramienta educativa especialmente interesante, sobre todo teniendo esa importancia? Bueno, yo creo que el fútbol tiene una ventaja cultural muy evidente, ¿no? Como tú, por parafrasearte un poco, como deporte rey, yo creo que tiene esa disponibilidad, ¿no? Esa motivación, ese apoyo incluso social y cultural que permite, ¿no? Pues, las facilidades de iniciarse en un deporte que bien enfocado, bueno, pues tiene todos los beneficios de los que hablábamos hace unos instantes, ¿no? Del deporte y del deporte en equipo. Uh-huh. Hablabas justo ahora, ¿no? Del buen enfoque, ¿no? Y de lo importante que es llevarlo al buen sitio, pero también puede generar campos de presión, ¿no? Sistemas de presión. ¿Qué tipo de exigencias crees que viven hoy niñas, adolescentes dentro del mundo del fútbol y que es necesario ponerle atención? Bueno, yo, si me lo permites, Ana, como yo soy de defender, ¿no? Que lo que sucede en un ámbito se transfiere a todos los ámbitos del funcionamiento del individuo, no solamente son las niñas, ¿no? deportistas, sino yo creo que ahora lo que nos enfrentamos es a un mensaje, ¿no? a unos niños que viven mucho sobre la expectativa del adulto, que se enfrentan, ¿no? esos mensajes de competitividad, de éxito en todas las facetas, ¿no? y que los propios adultos también yo creo que sufrimos en nuestras propias carnes, y que además que la niña o la adolescente, ¿no? que quiere ser competitivamente hablando en el ámbito deportivo excelente, pues también se enfrenta a las expectativas de ser una buena estudiante, una buena amiga, una buena hija, ¿no? Y entonces generalmente nos encontramos con una mezcolanza de exigencias que van más allá del ámbito deportivo y que sin lugar a dudas, bueno, pues pueden condicionar, ¿no? ese bienestar psicológico del que hablábamos al inicio de nuestra conversación. Uh-huh. Justo ahora comentabas, ¿no? que es un entorno un poco de comparación constante. Entiendo que eso también afecta, ¿no? a las niñas de forma directa. También el impacto de redes sociales, ¿no? que las tenemos como muy encima. Vamos a ir un poco a la parte de detección. ¿Qué señales podemos ver en una niña o un adolescente que a lo mejor nos pueden decir está empezando a dejar de disfrutar del deporte o de practicar este tipo de actividad? Bueno, yo creo que una parte fundamental es atender cuál es la motivación de esa niña o ese adolescente para participar en esta práctica deportiva, ¿no? Yo creo que todos los niños inician, ¿no? sus carreras deportivas con la naturaleza de lo que es el deporte, que es el juego, ¿no? y todo lo que es el espíritu recreativo y disfrutón que tiene que tener el juego, ¿no? Pero si en esos mensajes, ¿no? que va recibiendo, en esa comparativa que además ya no es con sus compañeras de equipo, con sus rivales, sino que se extiende a los líderes deportivos, ¿no? que a través de esos escaparates de las redes sociales, nos vamos a encontrar con las primeras señales, ¿no? de que esa ilusión por el juego, bueno, pues puede empezar a empañarse. Cuando esa niña o ese adolescente lo primero que pregunta es por la opinión que tienen los demás de ella, por esa desaparición del entusiasmo y de la ilusión que yo creo que tengan la edad que tengan, ¿no? tienen que seguir. La aparición de los nervios, bueno, yo no hablaría de nervios precompetitivos, ¿no? sino
ya unos síntomas que ya tienen más que ver con la ansiedad, es decir, problemas para conciliar el sueño el día anterior. En infancia y en adolescencia, bueno, pues nos encontramos con mucho componente psicosomático, dolores de cabeza, dolores de estómago, ¿no? En esas fechas próximas a la competición, y sobre todo un enfoque que para mí esto desde el ámbito psicológico pues más me ocupa, que es el valor, ¿no?, que ese adolescente pone en cuanto al resultado de la competición, ¿no? Yo valgo en tanto en cuanto he podido contribuir al resultado de la competición o del partido en el que he participado, ¿no? Porque ahí estamos perdiendo todo lo que es, ¿no?, que la identidad de una persona como algo mucho más complejo, como algo mucho más rico, ¿no?, y mucho más poliédrico que el resultado de una competición, ¿no? Uh-huh. Quizá justo ahí es donde está la frontera entre la autoexigencia, ¿no?, y una disciplina sana, y algo que ya empieza a ser perjudicial, porque ya es una exigencia un poco más externa. Sí que es verdad que venimos hablando, ¿no?, de que en el deporte pues, pueden aparecer momentos difíciles como una lesión, una mala temporada. ¿Cómo podemos o cómo deberíamos acompañar a estas niñas adolescentes en esos momentos un poco más complicados? Bueno, para mí, Ana, lo principal es abrir los canales de comunicación, ¿vale? Ser capaces de generar espacios seguros donde las personas que estamos acompañando, bueno, pues cualquier emoción, sea la tristeza porque el resultado del partido no ha sido el esperable. Esa emoción es adaptativa en ese momento, ¿no? La frustración porque el entrenador no me ha sacado los minutos que yo pensaba, ¿no?, que me merecía jugar hoy. Todo lo que tiene que ver con la frustración que puede acompañar una lesión deportiva, sobre todo si esto se alarga en el tiempo. Por lo tanto, y volviendo un poco a lo inicial, ¿no?, de que la infancia y la adolescencia no son periodos vitales en los que se sufra, yo abandonaría esas frases del tipo no pasa nada, no llores, ya recuperarás, ¿no?, para generar esos espacios donde cualquier emoción tiene cabida, donde cualquier emoción negativa tiene un claro componente adaptativo, y a partir de ahí, bueno, pues ir generando una reflexión pues que tiene mucho más que ver con el compromiso, con el aprendizaje desde el error. En las lesiones deportivas, bueno, pues sí que nos dicen, ¿no?, la psicología del deporte, que en estas edades además es tan importante la vinculación social en lesiones largas, pues que la niña o la adolescente no pierda el vínculo social, ¿no?, o no le rompamos los hábitos que implican pues dejar de asistir a entrenamientos y a partidos durante meses, ¿no? Entonces, quienes están, ¿no?, al cuidado de ese equipo, pues tener el cuidado y la atención, ¿no?, también a esos vínculos sociales que van más allá de poder realizar o no un entrenamiento. Uh-huh. Y en este caso de deporte pues con infancia, no con adolescencia, aparte de la vinculación de entrenadores, entrenadoras, equipo técnico, también están las familias, ¿no?, involucradas. Es algo que también en Fundación Nantea ocurre, ¿no?, dentro de los campus y dentro de todo ese periodo de adaptación y de formación continua que hay. ¿Qué papel tienen, por una parte, padres, madres y demás familia, ¿no?, familia extensa, y el equipo técnico de entrenadores a la hora de trabajar con esos momentos difíciles, esas lesiones, esas temporadas que no acaban de encajar? Bueno, el mensaje que a mí me gustaría trasladar, y precisamente pues porque a veces lo que se percibe por parte de las familias es esa inseguridad, es que la institución familiar es la institución más valorada, tanto por niños y niñas, que parece que puede ser más evidente, como también adolescentes y jóvenes, ¿no?, ya extendiendo un poco más la adolescencia. Por lo tanto, yo creo que a los padres hay que darles esos mecanismos, esa parentalidad informada de la que hablábamos antes, ese conocimiento, ese apoyo, ese seguimiento, pues en el establecimiento de esos canales, ¿no?, de diálogo, de atención. Bueno, pues enfatizar sin culpabilizar, ¿no?, que nosotros que estamos también muchas veces con agendas de trabajo tan exigentes, pues que hagamos una reflexión, ¿no?, sobre si tenemos esos canales de comunicación abiertos donde quepa todo tipo, ¿no?, de conversaciones, aunque a nosotros los padres nos puedan inquietar.
Yo, bueno, pues además conociendo al equipo técnico de Fundación Nantea, quien trabaja en infancia tiene un interés, yo creo que legítimo por la infancia. Entonces, apoyarnos en los otros agentes, ¿no?, educativos, en este caso pues los entrenadores, porque tienen el conocimiento, ¿no? Y porque además nos pueden dar una visión que a mí me parece que es interesantísima, que es esos 360 grados, ¿no? Que es lo que pasa en casa, yo es la visión que puedo tener de mis hijos, pero cuando salgo, ¿no?, cuando salgo al contexto escolar, al contexto de, bueno, pues de una fundación deportiva en la que participan mis hijos, bueno, pues prestar atención, ¿no?, a esa visión que es conjunta y que generalmente pues tiene un objetivo común, ¿no?, que es el desarrollo integral de los niños y niñas con las que trabajan, ¿no? Uh-huh. Algo que se ha repetido a lo largo de esta conversación tiene que ver con abrir precisamente esos canales de comunicación, el tema de la exigencia y sobre todo, ¿no?, que nos vean como un apoyo. ¿Qué otras claves o qué otras cosas podemos hacer mejor como padres, madres, como familiares también cercanos, ¿no?, desde otras posiciones, dentro de ese acompañamiento a niñas y adolescentes? Bueno, pues yo creo que el mensaje que a mí me gustaría trasladar es que la familia es la institución mejor valorada por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Yo creo que esto a veces con esos mitos, ¿no?, de la adolescencia va perdiendo, los padres vamos perdiendo la confianza en esto. Y bueno, cuando hablamos con los adolescentes, las propias investigaciones siguen señalando, ¿no?, a la institución familiar como la más importante, donde se producen, bueno, pues dinámicas muy interesantes conversacionales, donde yo creo que tenemos la responsabilidad, ¿no?, de trasladar a nuestros hijos e hijas pues mensajes que tengan que ver con una aceptación, no por sus resultados, sino por las personas en las que se están edificando, ¿no?, y en las que se están convirtiendo, con la aceptación del fallo, del error como un proceso fundamental para el aprendizaje y el crecimiento. Y además, Iba, aquí creo que la atención y la aceptación al fallo tiene que ser bidireccional, ¿no?, del adolescente para con sus padres y para consigo mismo, pero de los padres hacia el adolescente y hacia nosotros mismos también como figuras que estamos aprendiendo, ¿no?, a acompañar a nuestros hijos e hijas en ese camino. Y yo creo que lo bonito, ¿no?, de proyectos como Nantea es precisamente esa visión integral, ¿no?, donde todo el equipo técnico, ¿no?, de los equipos deportivos que trabajan con infancia y con adolescencia tienen el objetivo común, ¿no?, de construir o de fomentar o de contribuir positivamente, ¿no?, a la construcción de esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Por lo tanto, canales de comunicación abiertos, todas las emociones tienen cabida, todas las emociones cumplen una función que bien manejada es completamente adaptativa, ¿no? Y bueno, pues esa transmisión, ¿no?, del mensaje de que la identidad de las personas va mucho más allá, ¿no?, del resultado de una competición o del resultado académico, ¿no?, que tanto preocupa también a las familias. Yo creo que eso sería lo que nos une, ¿no?, y la confianza, ¿no?, además de lo que un entrenador o un técnico deportivo puede hacer por nuestros hijos e hijas, y la confianza de lo que las familias pueden trasladar, ¿no?, en algún momento en nombre de las necesidades de sus hijos e hijas a estos equipos, ¿no? La confianza mutua yo creo que es algo fundamental. Uh-huh. Lo has mencionado justo ahora de eso, Soslayo, todo lo que tiene que ver con desarrollo integral. En la Fundación Nantea ese es el sistema, ¿no?, cómo se trabaja aquí. ¿Qué significa realmente educar de forma integral, encima a través del fútbol y en unas edades, bueno, pues dentro de la infancia y dentro de la adolescencia, con todo lo que nos has estado contando hasta ahora? Pues mira, para mí una formación integral tiene que ver con tener en cuenta todos los contextos de desarrollo significativos para ese niño, niña o adolescente, ¿no? Y yo creo que nos encontramos con un proyecto que claramente pone al niño, a la niña en este caso, en el centro.
que tienen cuidado extraordinario pues, en todo lo que es el programa formativo, de gestión emocional, de autoestima, de saber identificar cuáles son los retos, ¿no? Por no hablar de dificultades que la propia transición hacia la adolescencia o hacia la vida adulta pues, comporta. Y todo está acompañado por los agentes principales todavía, que son las familias, ¿no? Hay una intención clara en los proyectos de carácter integral que tiene que ver con salirnos de esa idea de te traigo aquí al niño o a la niña para que me la arregles, ¿no? Para que hagas de lo de ella algo mejor, sino que yo soy como madre o como padre una parte activa de este proceso, necesito que me ayudes, ¿no? Necesito que me puedas asesorar en el establecimiento de una mejor gestión emocional con los conflictos de nuestro día a día en casa. Necesito que me ayudes a poner límites, necesito que me ayudes a tolerar que yo ahora mismo no soy la parte más importante de mi hija, ¿no? Sino que está transitando pues a esos fenómenos de identificación social que son naturales y sanos, ¿no? en la preadolescencia y en la adolescencia, ¿no? Por lo tanto, el desarrollo integral tiene que ver con salir de esa concepción, ¿no? que yo trataba de denunciar al inicio de esta conversación, de el problema o el reto está dentro, para mirar a las responsabilidades que tenemos sociales y en las comunidades de desarrollo de nuestros menores, ¿no? Súper importante, Marta. La verdad que una conversación muy interesante, muchas ideas, muchas pinceladas. Ahora mismo están como burbujeando todas por aquí, pero sin duda tendremos que bajarlas a tierra. Muchísimas gracias por ayudarnos precisamente a entender un poquito mejor la importancia de la salud mental, el bienestar emocional dentro del mundo del deporte. Y nada, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Pues un placer, Ana. Muchas gracias. Esto ha sido Humanizamos el Fútbol, el podcast de la Fundación Nantia en colaboración con la Asociación de Mujeres Periodistas Navarras. Muchas gracias por acompañarnos. Si este episodio te ha hecho reflexionar, que seguro que sí, compártelo, porque el cambio no empieza solo en el campo, sino que empieza en cómo acompañamos.